El amor de Dios está en este lugar. El amor de Dios está en este lugar. Y amados, tengo una palabra de parte de Dios. El Señor me llenó de una palabra estos últimos días. Un poco compartíamos ayer en Hudson. Así que si alguno estuvo ayer en Hudson ya tiene una primicia de esta palabra, un spoiler. Aunque cuando mi esposa me preguntó de qué vas a hablar mañana, le dije algo muy similar a lo que hablé hoy en Hudson, pero versión La Plata, versión la gente que va a estar mañana. Porque, amados, una misma palabra puede saber diferente 2 veces en que es ministrada. Puede que no sepa de la misma manera la próxima vez que la primera vez que fue dicha. ¿O a cuántos no le ha pasado de abrir la Escritura y un mismo pasaje que han leído 1.000.000 de veces les habla algo nuevo? Les habla algo fresco. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Parte el alma, parte el espíritu. Llega a nuestras coyunturas y aún hasta la médula de nuestros huesos. Y tiene la capacidad aún de discernir las intenciones de nuestro corazón. De hablar lo que justo nuestro corazón estaba necesitando. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la palabra de Dios no es algo, sino que es alguien. Porque la palabra de Dios no es algo que Dios emplea, sino que Él mismo es la palabra. Amén. Y sé que la palabra que el Señor me ha dado está viva. Y está viva porque el viernes en Berizo la ministramos y tuvo una forma. Y el sábado la ministramos y tuvo otra forma. Y sé que hoy domingo tendrá una nueva forma, conforme a la edificación de Dios. Amén. Si tuviera que ponerle un título a la palabra, le pondría: Dios está en medio de las tribulaciones. Dios está en medio de las tribulaciones. Pero estuve a esto de ponerle: Dios está en medio del terremoto. Dios está en medio del temblor. Mirá que te al lado y decirle: Dios está en medio del temblor. Decirle: ¿hay terremoto? Decirle: pero Dios está en medio del terremoto. Amén. Y también estuve a esto de ponerle: Dios está en medio de la tormenta. Así que también decirle: Dios está en medio de la tormenta. Amén. Dios está en medio de la tormenta. Pero como la palabra de Dios está viva, hace unos instantes, Dios me la reformuló una vez más. Y me dijo: no solo yo estoy en medio de la tormenta, en ocasiones yo soy la tormenta. Yo soy el terremoto. Yo soy el temblor. Yo soy el fuego de prueba que están viviendo. No que le mandé fuego, no que permití tormenta. La tormenta lleva mi nombre. La tormenta tiene mi sello. La tormenta tiene mi propia naturaleza en sí misma. Es el celo de mi casa que me consume. Es el celo por tu vida que ruge una vez más. Es Hebreos 12 que dice: una vez más haré temblar no solo los cielos, sino también la tierra. Y las cosas removibles van a ser removidas para que solo queden las inconmovibles. Mi amado, ese terremoto no es el diablo. Ese terremoto no es el enemigo que se levantó como río. Ese terremoto, el enemigo no va a traer un temblor para remover las cosas removibles y para establecer las inconmovibles. El que trae terremotos que remueven las cosas que deben ser removidas se llama tu Padre Celestial. Se llama tu Padre que te ama. Amén. Y sé que si el Señor me ha embarazado de esta palabra en estos últimos días, es porque muchos deben estar atravesando terremotos. Es porque muchos deben estar atravesando fuertes fuegos de prueba. Es porque muchos deben estar atravesando recias tormentas que están azotando su arca. Y si tuviera que dejar una rema en tu corazón esta noche, si alguno por alguna razón tendría que ahora levantarse e irse,
yo quisiera que te quedes con esta palabra. Dios está en medio de tu tormenta. Nada se salió de control. Nada hiciste mal. No rompiste nada. Quédate tranquilo. Dios está en medio de tu tormenta. Y es más, para muchos, incluso Dios es la tormenta que están viviendo. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 1. Estamos full con Jeremías. Debe estar picando las orejas Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Dice el llamamiento de Jeremías: la palabra del Señor vino a mí. Diga conmigo, la palabra del Señor vino a mí. Porque, amados, todo se trata de la palabra de Dios. Todo lo que Él hace, lo hace por su palabra. Todo proceso de Dios que ha tenido un inicio en tu vida, ha iniciado por una palabra. ¿En cuántos líos nos metemos? Por una palabra. Algunos no andarían muy ávidos de buscar una palabra, si supieran los líos en los que te mete una palabra. No, pero no hay vida fuera de su palabra. ¿A dónde iremos?, decía Pedro, y nos recordaba hoy Marlene. ¿A dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? No hay vida si no hay una palabra de Dios. No hay justicia si no hay una palabra de Dios. No hay orden si no hay una palabra de Dios. No hay diseño si no hay una palabra de Dios. No hay destino si no hay una palabra de Dios. Y dice Jeremías, la palabra del Señor vino a mí. ¡Wow! Como la palabra del Señor viene a ti en esta noche. Amén. Y amados, cuando Él habla, algo empieza a pasar. Si no, vayan al Génesis capítulo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos, la tierra estaba desordenada, vacía, pero dice, y dijo. Y ahí comienza la historia. Digan conmigo, Él dijo. Amén. Dice Jeremías, la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, Señor mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. ¡Wow! Qué tremendo, qué poderoso que arrancamos. Yo no sé ustedes, pero con esta palabra yo me puedo ir hasta el fin del mundo. ¿No? Dice, no temas delante de nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Le puso sello, firma y todo. Lo afirma el Señor. Amén. Dice que la palabra del Señor vino a Jeremías. Y al igual como muchos de nosotros, muchas veces sentimos que nos quedan grandes las botas. Sentimos que nos queda grande el manto. Que nos queda grande aquello que Dios viene a hablar con nuestras vidas. Amén. Y puede que muchos en algún momento entren en dudas, quieran claudicar. Pero el Señor le afirmó a Jeremías, y Él quiere afirmarte también en esta noche. Amén. Antes que tuvieras en el vientre, yo te conocí. Yo te aparté, yo te santifiqué y te di para un propósito. Yo te di para un propósito en esta tierra. Yo te di para una asignación en esta tierra. Hay un libro, hay un plan, hay un diseño escrito en los cielos que lleva tu nombre. Amén. Dios no crea nada al azar, Dios no crea nada porque estaba aburrido, sino que vemos que incluso en la creación hay una economía creativa. Dios no creó nada de más. ¿Sí o no? Nadie tiene un tercer brazo por las dudas, la espalda. No sirve para nada, pero ahí está. Saben que hay algunas partes del cuerpo humano que por mucho tiempo se creyeron que no tienen ningún beneficio, que no tienen ningún uso. Y que dicen, bueno, son los vestigios de la evolución. Quizá al ser humano de millones de años atrás le servía ese órgano extra, ese hueso extra. Pero hoy realmente la ciencia no sabe para qué sirve. Y saben que uno de esos órganos es la vesícula. Y claro, cuando alguien tenía cálculo en la vesícula, directamente se sacaba, se saca, de hecho, hasta el día de hoy. No pregúntenle a Analía, si no te la sacan.
Y por mucho tiempo cuando se le preguntaba a los médicos, ¿y para qué sirve la vesícula? No, es un vestigio evolutivo del ser humano. Pero saben que en los últimos 5 años se descubrió mucho más de cuál es el fin de la vesícula en el cuerpo. Y algo que se creía que estaba de más, descubrimos que de pronto no está de más. Y que los beneficios que le da a todo el sistema biliar del cuerpo, que para que el hígado trabaje menos, para que el páncreas trabaje menos, es asombroso. Y una vez más puedo declarar con plena certeza que Dios no hace nada de más. Mirá que te al lado y decirle, Dios no te hizo de más. No dijo, estaba aburrido y dijo, bueno, hacemos un Juancito, dijo. No, mandamos un Juancito. No hace nada de más. Volvió Juancito, mi actor de las prédicas. ¿Sí o no? Sino que todo tiene un propósito. Aunque muchas veces no entendamos nuestros días. No dice el escritor de Eclesiastés que Él puso eternidad en nosotros, aunque a veces no alcanzamos a comprender nuestros días. Y hay eternidad en ti, hay un abismo en ti, aunque no alcances a comprender tus días aquí en la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Todo deseo de trascendencia, de hacer algo trascendente con su vida, así sea estudiar algo, algo que trascienda el comer, respirar, dormir, ir al baño, es un abismo que hay en el interior del ser humano. El perro no está pensando, ¿qué haré con mi futuro? No piensa en qué voy a invertir mis días, no. Come, va al baño, no vamos a decir otra palabra, respira y duerme, ¿no? Pero todo sentido de trascendencia que hay en el ser humano, aún toda capacidad para disfrutar y decodificar la creación de Dios de forma que lo pueda apreciar, de la forma que ninguna otra creación lo puede apreciar, es porque Dios puso eternidad en ti. El salmista lo dijo de esta manera, un abismo llama a otro abismo al rugir de sus cascadas. Hay un abismo en nuestro interior que despierta una necesidad de saber que para algo más yo estoy en esta tierra. Y cuando un abismo en Dios empieza a llamar, un abismo en nosotros empieza a despertar. Lo que quiero decir es que la inquietud que muchos tienen en su interior y la razón por la cual quizás muchos están sentados esta noche en este lugar es porque cuando un abismo en Dios empieza a llamar, un abismo en ti empieza a despertar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Aunque a veces no entendamos por qué somos como somos, por qué vivimos como vivimos, Eclesiastés dice, puso eternidad en nosotros aunque no entendamos a plenitud nuestros días. Pero eso cambia cuando la palabra del Señor viene a ti. De pronto lo que no entendías lo empiezas a entender. De pronto lo que en tu vida era vanidad de vanidades empieza a ser propósito. Empieza a estar lleno de la plenitud de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amados, no está vivo en esta tierra el que más tiene, el que más logra, el que más metas alcanza, sino aquel cuyo abismo despertó al abismo de Dios. Sino aquel cuya profundidad despertó a una profundidad en Dios. Porque una persona puede tener, supongamos que pudiéramos saber cuánta durabilidad tenemos en esta tierra, y alguien dice 120 años, ¡fua! Como los antiguos patriarcas, ¿no? Dice que Abraham, todo esto, Moisés, vivieron 120 años. Amén. Si alguien pudiera saber que vive 120 años en esta tierra, pero su abismo no despertó a Dios, su vida en esta tierra fue vanidad de vanidades. Pero puede que tu vida no tenga mucho, no, esperemos que sí, ¿no? Pero que tu vida sea corta en esta tierra. Amados, los apóstoles murieron muy jóvenes. El otro día leía el libro de Hechos y veía que ya en los primeros capítulos de Hechos, Jacobo, el hermano de Juan, murió. Ya en los primeros capítulos del libro de Hechos, uno de los 12 ya había sido matado por orden del rey Herodes. Y después lo metieron preso a Pedro. Y amados, todavía ni Pablo el apóstol había sido comisionado a su misión apostólica. Así que Jacobo, podemos decir, vivió muy poco, pero amado, aquel que en esta tierra despertó a su diseño eterno, vive vida plena aquí en la tierra. El apóstol Pablo decía, mi vida carece de valor para mí mismo, salvo para ganar a Cristo. Salvo para alcanzar aquello para lo cual un día yo fui puesto en el vientre de mi madre. Amado, ese, no importa de cuánto carezca aquí en la tierra, será rico, porque tiene lo que quizás los ricos no tienen. Y es saber para qué fueron plantados en esta tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amados, cuando su palabra viene a nosotros, despertamos a eternidad.
despertamos a plenitud, despertamos a vida abundante. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Amén. Y amados, todo aquello que no entendíamos, de pronto lo empezamos a entender. Todo aquello que mirabas al espejo y decías, te odio. Te cambiaría tantas cosas. Quizás nadie dijo te odio, pero ¿cuántos se miraron al espejo y dijeron te cambiaría tantas cosas? ¿No? Y este, Señor, ¿para qué me hiciste? ¿No me pudiste haber dado el carácter manso de Fran? ¿No haberme hecho loquito así como soy? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Después quieren le impone manos y reciben un poco de paz. Amén. Sin embargo, dice el salmista que sus ojos vieron nuestro embrión y que Él formó nuestras partes delicadas en el vientre de nuestra madre. Eso significa que no fuiste librada al azar. Bueno, las células se multiplicaron como quisieron. No. Hubo un perito arquitecto que observaba el día de tu gestación. Y dice que cada cosa Él le escribía en su libro. Y dice que ahí fueron contados cada uno de nuestros días. Y no quedó uno solo de ellos sin ser contado. ¡Wow! O sea, Él creó una máquina. ¿Qué máquina que hay acá, no? ¿Hay alguna máquina? ¿Qué máquina? Creó una máquina que a veces no sabemos para qué sirve. ¿Vieron como cuando a la gente grande le damos y que miran así, ¿no? Como y tenemos que... Ahora no. Eso era cuando recién aparecieron los celulares. Ahora mi mamá usa cosas que yo no uso en... Ay, mirá, me dice lo que vi en, no sé, sitios de compra. ¿Y esto dónde está eso? En Facebook, me dice. Que Marketplace, que también que yo soy medio orangután. Pero vieron cuando la primera gente mayor agarró la tecnología y como que achinaban los ojos. Muchas veces así miramos nuestra vida. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Hasta que uno ve el manual. Cuando uno ve el manual, entiende que toda la complejidad de esta creación tiene un destino. Y cuando uno empieza a indagar en el destino, se empieza a reconciliar con la creación. Voy a volver a decir eso. Cuando uno empieza a indagar en el destino, se empieza a reconciliar con la creación. Amén. Yo creo que muchos van a tener que empezar a reconciliarse con su diseño en el Señor. Y van a tener que empezar a reconciliarse con el diseño del cuerpo, porque tu diseño no es un diseño exclusivo y separado, sino que hace parte de un diseño mayor, llamado el cuerpo de Cristo, llamado el propósito eterno de Dios. Y todo aquello que no entendíamos lo empezamos a entender cuando Él nos empieza a enseñar lo que estaba escrito en su libro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y ahí cuando empezamos a leer el manual, empezamos a reconciliarnos con esto. Decimos, ¿para qué tiene tantas aplicaciones, tantas cosas? Pero cuando empezamos a entender para qué funciones cada cosa, tan buenas las aplicaciones. ¿Sí o no? Todo aquello que hoy en tu vida quizás no entiendas cómo funciona, Lu, cuando Él empieza a alumbrar el diseño, empiezas a reconciliarte con todo lo que eres en Cristo Jesús. Amén. Y prepárate porque los días que vienen son días donde vas a ver en un mes lo que en 10 años no te era revelado. Prepárate porque en pocas semanas, así como Él dijo, haré nacer una nación, pueden hacer una nación de un solo día, pueden hacer una generación en un solo día. Y así como en un día una nación nació, así como en un día el Estado de Israel nació, en un día yo hago nacer lo que por muchas generaciones parecía que no iban a nacer. Porque basta solamente que Él traiga luz y todo se clarifica, todo se ordena. Te reconciliarás no solamente con tus fortalezas, te reconciliarás aún con tus debilidades. Porque yo te formé, dice el Señor. Porque yo te creé, creación mía eres. Y Él te reclama como su hija. Él te reclama como su hija. Nos reconciliamos con la creación cuando se nos abre el diseño. Amén. Antes que estuviera formado. ¿Saben qué significa ese antes que estuviera formado en el vientre de tu madre? Porque Jeremías le va a decir, Señor, soy muy joven, no sé hablar. Inmediatamente salen las debilidades, los no puedo, las imperfecciones, los traumas. Cuando Dios llama, cuando Dios habla. Pero Él dice, antes que estuvieras en el vientre, te conocí. Significa que antes que cualquier circunstancia de esta vida te haya traumado, te haya marcado, haya dejado un precedente en tu vida para que hoy te sientas impotente frente al propósito de Dios,
Él dice, no importa, porque antes que ese trauma haya venido a tu vida, yo ya te había nombrado. Yo ya te había conocido. Yo ya te había apartado. Ah, Señor, pero no viste mi vida, no viste todo lo que yo, mis errores, mis caídas, lo que hice. No me importa, porque yo hablé antes. Canté primero, dice el Señor. ¿Te acuerdas cuando decíamos, canté PRI? Decíamos, cuando jugábamos a la mancha y canté PRI, era como que sacara la Constitución Nacional. Canté PRI es la ley de leyes. ¿Sí o no? Dios dice, canté PRI. No me importa si el diablo después puso otro título sobre tu cabeza. Él dice, yo canté primero. Y contra eso no hay ley. Mira que te lo dice, contra eso no hay ley. Amén. Entonces hay un momento de tu vida donde Dios sale al encuentro de tu camino y viene a contarte lo que Él cantó primero. Y cuando Él viene a contarte lo que cantó primero, viene un terremoto a tu vida. Viene un temblor, viene un sacudón. Porque todo aquello que tiene que ser removido para que te conviertas en aquello que Él sopló antes que estuvieras en el vientre de tu madre, va a pasar. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y me encanta porque Dios fue más profundo que los traumas. Porque antes que estuvieras en el vientre, significa incluso antes que la genética de tus padres haya definido algo en ti. Yo ya te había definido. Porque hay gente que no es un trauma, quizás, no es una vivencia negativa o no son los errores de la vida lo que hoy lo están estigmatizando, lo que hoy lo están impidiendo de poder verse en el diseño de Dios, sino que es incluso lo que acarrean en su herencia, lo que acarrean en su genética. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Uno se mira y más cuando más vamos creciendo y más nos vamos viendo parecido a papá, a mamá. ¿Cuántos me están siguiendo? Y uno dice, ¿qué más se puede esperar de mí? ¿No? No soy mejor que mis padres, dijo Elías. Pero es notorio, hablando más en lo físico, a mí me asombra, yo veo mis manos y estoy viendo cada vez más las manos que yo recuerdo de mi papá. Hoy me miraba en el sol, Flor, que tengo unos pelos rojos. Yo a mi papá ya lo conocí canoso, pero él nos contaba siempre, bueno, mi mamá creo que lo llegó a ver, que cuando él empezó a quedarle la barba canosa, primero se le puso roja. Yo nunca lo vi en él, pero lo estoy viendo en mí. Y si ven, hay cosas bonitas que uno puede heredar, también hay cosas que uno dice, apa, tengo la misma debilidad de carácter, tengo la misma debilidad de temperamento, tengo las mismas tendencias. ¿Cuántos me están siguiendo? Y entonces uno dice, Señor, pero mira la genética que tengo. No soy mejor que mis padres, muy bien, amiga. ¿Y saben qué dice él? Canté PRI. Yo hablé primero. Y tú no eres ni siquiera lo que el cromosoma de tu padre y el de tu madre formaron, sino que tú eres el soplo que estuvo antes de que esos cromosomas se unieran y formaran lo que tenían que formar. ¿Saben cómo llama el apóstol a lo que le llamamos cromosoma, lo que llamamos genética? Le llama vaso. Es solo un vaso. Es solo el recipiente que yo elegí formar. Pero eres un vaso de barro que contiene un gran tesoro. Y ese tesoro es el de lo que él habló antes. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y voy a avanzar porque no estoy entrando en el mensaje. Pero está re lindo esto. Amén. Hasta que viene la palabra del Señor. Cuando viene la palabra del Señor, no intentes discutir con Dios. No intentes discutir con el que dijo sea la luz y fue la luz. Con el que le puso límite al océano y el océano se quedó donde él le dijo que se quede. ¿Saben cómo dice en Job? Cuando relata ese momento que Génesis 1 dice que él le puso límite a las aguas para que saliera la tierra seca. En Job lo dice de esta manera. ¿Dónde estabas? Dice Dios. Cuando yo le dije al océano, hasta acá. Cuando yo le puse el límite al mar y al Abadón, dice. Cuando le puse doble cerramiento para que no pueda pasar. ¡Wow! El que habla y las cosas son. No intentes discutir. Jeremías quiso discutir. Y acá hay uno medio Jeremías por acá, ¿no? Jeremías le dijo, no, Señor, soy muy joven. Cualquier parecido con Moisés no es coincidencia. Es que yo creo que los judíos tienen algo de argentino. Les tienen bastante. Moisés le dijo, no sé hablar. Dijo, macho, ¿quién te hizo la boca? Le dijo. Dijo, ¿no? Y acá hay más de uno que Dios le dice, ¿quién te hizo la boca? No voy a mirar a nadie.
Amén. ¿Quién te dice eso? ¿Quién? Yo, fui yo. Amén. Pero Jeremías quiso discutir, dijo, soy muy joven, no sé hablar. Pero el Señor le dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios prácticamente le dijo lo mismo que a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde sea que tú vayas. ¡Wow! Y yo me imagino que Jeremías diría, bueno, pero ¿y cómo lo harás? ¿Cómo pasará eso? ¿Vendrá una nube? ¿Cómo irá este respaldo de Dios en todo lo que yo vaya? En todo lo que Dios me mande. Y acá está el gran secreto. Dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Tremendo. Le dijo, no digas soy niño, no digas no sé hablar, porque donde sea que vas, que yo te envíe, tú irás. Y todo lo que te mande decir, tú lo dirás. No temas delante de nadie, porque yo voy a estar contigo. Lo afirma el Señor. ¡Wow! Bueno, empiezo a creer, empiezo como a tomar ánimo, pero acá es donde viene el secreto. ¿Dónde radicará que lo que Dios le mande a hacer Jeremías lo va a hacer, lo va a cumplir y va a ser exitoso en todo lo que Dios le mande a hacer? En que él ahora extendió su mano, tocó su boca y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¡Oh! Yo no sé si alcanzamos a dimensionar lo que eso significa. He puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. ¿Recuerdan lo que hablamos de las palabras de Dios? Las palabras de Dios abren y nadie cierra. Cierra y nadie abre. Dice la palabra, en el poder de la boca está el dar vida o el dar muerte. Hay un poder en las palabras, de por sí. Pero Jeremías no solo tenía palabras, tenía sus palabras. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, todo lo que Dios hace, lo hace por sus palabras. Todo proceso en tu vida inicia porque hay una palabra, porque se soltó una palabra. Y yo lloro para que hoy tus ojos se abran para dimensionar el poder que tiene la palabra de Dios. Lo que Él habla, lo que Él ha hablado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Jeremías, ¿sabes dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el respaldo de todo lo que yo te mandaré a hacer? He puesto mis palabras en tu boca. Amén. He puesto tus palabras, mis palabras en tu boca. He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Y dice, ¿para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Amados, donde hay una palabra de parte de Dios, está la autoridad para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dios le mandó a Jeremías que vaya a naciones y a reinos para establecer los propósitos de Dios, para establecer los designios de Dios, para establecer en la tierra lo que se está hablando en los cielos. Y amados, Jeremías fue exitoso en toda misión que Dios le mandó a cumplir. Y aunque se paró frente a reyes, y aunque se paró frente a reinos, y aunque se paró frente a personas que humanamente tenían todo el poder para contrarrestar todo lo que Jeremías diga, pero la palabra que salía de la boca de Jeremías tenía poder para arrancar, desarraigar, destruir, arruinar, plantar y edificar. ¿Cuántos me están siguiendo? No hay competencia entre el poder de lo que Dios habla y la voluntad de hombres. Y acá estoy predicando. No hay ninguna competencia, no hay ningún punto donde se pueda medir lo que Dios habla de la voluntad del hombre.
Jeremías decía, si no dejan la idolatría, y hablaba a los reyes y a los reinos, vendrán los babilonios y serán llevados en la cautividad y serán sus familias llevadas como esclavos. Y sus hijos harán tal cosa y con su mujer harán tal otra. Y los reyes se mataban de risa porque veían su poderío, porque veían su ejército, porque veían la fortaleza de su imperio. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero lo que estaba hablando era la boca del que tiene poder para arrancar, desarraigar, destruir, arruinar, para poder plantar y edificar. Todo lo que está destinado a suceder del reino de los cielos en tu vida, Dios lo establece por la palabra que Él habla. Por la palabra que Él ha hablado sobre tu vida. Amén. Dios es poderoso para acabar en ti la obra que Él ha comenzado. Iglesia, Dios es poderoso para acabar en ti la obra que Él ha comenzado. Dios es poderoso para llevar a término lo que dijo sobre ti. Por la misma palabra con la que Él te habló. Por la misma palabra con la que Él te habló. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Ahora es notorio que para que Dios pueda establecer lo que esa palabra ha hablado, lo que ese designio ha decretado, hay un proceso que debe llevarse a cabo. Y ese proceso, si lo pudiéramos resumir en dos partes, se resume en desmantelar lo viejo para poder plantar lo nuevo. ¿Amén? El Señor le manda con una misión de establecer su voluntad en las naciones, en los reinos a los que Jeremías le predicó, pero establecer Dios sus caminos en esos reinos, en estos pueblos, requería poder desmantelar algo para poder plantar algo nuevo. Amén. Dios no tenía más que planes de bien para el pueblo. Pero a Jeremías le tocó profetizar lo que debía de ser desmantelado para que pueda luego ser plantado lo que debía ser plantado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y la palabra que él profetizaba tenía poder para hacerlo. Amados, hemos comprobado a lo largo de estos años el poder que tiene una palabra de parte de Dios para desmantelar lo que no es, a fin de que pueda establecerse lo que es. Hemos tenido tal testimonio y tal experiencia de esto, que acá mi amigo es testigo de que ya me dolía recibir invitaciones para predicar. Me dolía, ¿o no, amigo? Digo, amigo, no, porque es linda esta iglesia. Mirá lo que son esos ministerios, se va a romper todo. Está funcionando bien. Sabemos que hay cosas, pero hay amor, hay buena voluntad. No quiero, porque, amado, hemos visto ciudad tras ciudad, nación tras nación, iglesia tras iglesia, que donde la palabra de Dios es predicada, el ángel con el cordel aparece, el ángel con la plomada aparece y mide el altar. Y mide el santuario. Y dice el avivamiento que están esperando, vendrá. Ay, yo ya no quiero hablar más de Malaquías 3. Vendrá el Señor. Vendrá el Señor a su casa. Pero antes enviará su mensajero. Y acá nos tocó ser mensajeros míos. Y cuando Él venga, ¿quién podrá resistir el tiempo de su venida? Porque Él será fuego purificador, será jabón de lavandero, refinará a los hijos de la casa de Leví como se refina el oro y la plata. Él se sentará y los limpiará como se limpia a la plata, para que entonces ofrezcan ofrendas justas al Señor. Amados, yo sé que no es inocente una palabra que sale de la boca de Dios. Oh, no es lo mismo si nos pusiéramos a hacer algunos estudios bíblicos y vamos a ver la vida de David, vamos a leer las bienaventuranzas, vamos a ver si sacamos unas perlitas de las parábolas de Jesús, a hablar palabra de Dios. Pero más bien pinta para tal cosa, ¿no? Nosotros lo vemos a Eliseo, que le gusta leer mucho, que le gustan las historias bíblicas, o que le gustan las cuestiones manuales. Decimos, quizás sea un artista plástico,
Él dice que quiere ser maestro, así seguramente va a enseñar. Vemos a Sarita que es un terremoto. Y decimos, bueno, Dios la va a usar para algo. No, vemos que es un artista, decimos, anda bien para las artes escénicas, que es muy rítmica. Decimos, bueno, va a ser danzora, va a ser percusionista, va a tocar el pandero, algo porque es muy rítmica. Le encuentra ritmo hasta el ruido de un motor, baila el son de lo que sea. Y si uno sueña con los hijos, y a veces cuando los hijos van creciendo, los padres se empiezan a preocupar, porque uno ve que los caminos que no están, que uno previó que podrían haber encaminado, no son los que están tomando, y a uno le agarra un celo. Dice, qué lástima, porque yo sé el potencial de mi hijo. Cuánto más el padre, que él sí conoce nuestro destino. Que él sí conoce para qué te formó. Si uno que en parte ve y en parte profetiza, siente un celo por los hijos, cuánto más el que tiene el libro de sus días. Cuánto más el que dice, yo sé para qué te formé, Jeremías. ¿Cuándo me están siguiendo? Ese es el celo del corazón de Dios por tus caminos. Ese es el celo de Dios por los ámbitos que habitas. Ese es el celo de Dios por si la medida de justicia que habías concebido está 1 milímetro desviada de la correcta y justa que Él había diseñado. Y uno dice, pero es 1 milímetro. Pero cuando uno ve lo que es la trayectoria de una bala, uno ve que 1 milímetro que se corre la mira del blanco, ese milímetro de separación de la bala en la trayectoria se desvía metros y se puede desviar hasta kilómetros. Un pequeño desvío. Entonces vemos a veces el celo de Dios encenderse, queriendo cortar cosas en nuestra vida que nosotros las vemos inocentes en nuestro presente, pero Él sabe cuánto nos desvía de la meta kilómetros más adelante. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Ese es el celo de Dios. Y no solamente por nuestros caminos, no solamente por nuestros ámbitos, no solamente por dónde frecuentamos o por lo que somos o lo que hacemos, sino incluso cuando hay sombras de mezclas de contaminación en lo que fluye de nuestro corazón. El celo de Dios se enciende por nosotros porque es un Padre que sabe para qué destino nos ha llamado. Que sabe para qué destino te ha llamado. Y yo le dije que esta es una noche para ver el corazón del Padre como nunca lo habíamos visto. Porque cuando hablamos de poder para arrancar, desarraigar, destruir, arruinar, inmediatamente imaginamos al juez justo, al que purifica lo contaminado, al que separa lo sucio, al que purifica, al que santifica, al que trae la plomada, al que derriba lo que no sirve. Pero muchas veces no podemos percibir que detrás de ese juez hay un Padre. Disociamos la imagen de Dios y decimos, oye, estamos viendo al Dios juez. Y que el Dios Padre es el que nos abraza y nos apapacha. No, mis amados, el celo de Dios por tus caminos es también paternidad. Es amor puro. Y es un amor que ruge por ti. Amado, las profecías de Jeremías, aunque eran fuertes, aunque eran duras, era el celo de Dios por su pueblo. Era el celo de Dios por su casa. Era el celo de Dios por sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén esta palabra? Amén. Amados, es el celo de Dios. Y el celo de Dios sabe incluso cuántas cosas de nuestra vida nosotros mismos no tenemos lo necesario para purificarlas. Él sabe qué cosa en nuestra vida, nuestra voluntad no está afirmada para soltar ciertas cosas, para abandonar ciertos caminos, para soltar ciertas relaciones que uno sabe que no aportan nada bueno a los caminos de Dios para nuestras vidas. Él sabe, como un padre sabe lo que el hijo todavía no puede hacer por sí mismo. Y a ver, papás, ¿qué hacemos cuando el niño hay cosas que no la puede hacer por sí mismo? Lo ayudamos. Y yo les digo, hay más de un terremoto que están viviendo que no es el juez con la plomada, es un papá que te está ayudando en tu debilidad. A mí me encanta ver la tormenta de Jonás. No como un juicio de castigo, un hombre que desobedeció a la voluntad de Dios, sino como un juicio de amor que Dios permitió para reencauzar ese hombre al camino para el cual Él lo había llamado.
Ahí nuestros hijos cantan una canción que dice que Jonás se portó mal. Y Sarita nos mira con cara de juicio y dice, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿No? Oh, es tremenda, ¿eh? Uy, me da miedo a veces. Santo, digo. Abre los ojos grandotes y dice, ¿por qué no le hizo caso? Y parece que es la única parte que se aprendió de la canción. Y hay un tiempo que Flor le decía, ¿qué dice la canción de Jonás? Y los dos decían, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Y muchas veces vemos, ojo con no ir a Nínive, al propósito de Dios, y salir para el lado contrario, te va a mandar una tormenta, te va a revolcar por lo profundo, te va a tragar el pie. Y lo vemos de una manera tétrica. Y sí fue tétrico. Y yo no digo que no es tétrico lo que están viviendo más de uno. Pero cuando tus ojos se abren para ver cuán ancho, cuán profundo, cuán alto, cuán largo es el amor de Dios, entonces empieza a ver que no son juicios de condenación. Amados, si Él no te está consumiendo, por el contrario, te está empujando, no son juicios de condenación. Déjame decirte que no son juicios de condenación. No dejan de ser juicios, no dejan de ser fuertes, no dejan de ser fuego que quema, que arde. Y yo sé que sientes que quema y que arde, pero déjame decirte que si todavía tienen el propósito de reencauzar tus caminos, son juicios de amor. Y de un amor grande, y de un amor inagotable. Es de un juez, pero que se saca la ropa de juez, se pone manto de padre y sale a corregir los caminos de su hijo con paciencia y con mansedumbre. Tengo una rema para ti en esta noche y con amor eterno te he amado. Por eso he extendido mi misericordia. Por eso te he extendido mi misericordia. ¿Estás viviendo una tormenta como la de Jonás? ¿Sabes qué? Porque no estaba yendo para donde Dios estaba queriendo, porque Él está reencauzando caminos que tienen que ser reencauzados. No veas a Sarita diciendo, ¿por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Es un padre amoroso que está ayudando a su hijo en lo que sabe que su hijo no tiene la fuerza para hacerlo por sí mismo. Y algo que a mí me impactó fue cuando descubrí que Jeremías profetizó para que no le hagan caso. Jeremías literalmente no estaba profetizando para que el pueblo se arrepienta. Claro, él no lo sabía. Y por eso se daba la cabeza contra la pared. Y él volvía a Dios diciendo, Señor, esta gente no entiende. O no quiere entender. Señor, esta gente no escucha. Y tal era la frustración de Jeremías, que él termina diciendo, quise callar tus palabras. Y dije, no voy a hablar más de parte de Dios. No obstante, tus palabras eran como fuego ardiendo entre mis huesos. Traté de soportarlas, pero no pude. Y ahí volvía Jeremías y decía, ¿quién me manda acá? Como el amigo más de una vez ha dicho, ¿quién me mandó? ¿Quién me mandó a abrir la boca? Pero ¿cuánto tenía una palabra que le ha quemado? No la quiere decir, la terminan diciendo. Y Dios le hacía quemar las palabras dentro de Jeremías. Aunque Dios sabía que el pueblo nunca se iba a arrepentir. Dios sabía que ese pueblo nunca iba a corregir sus caminos por sí mismo. Por eso en la autoridad que había en las palabras que Jeremías hablaba, había autoridad para destruir, para arrancar, para desarraigar y arruinar. La profecía de Jeremías los iba a arruinar, para que años adelante Dios pueda plantar y edificar. ¿Qué pasó con la profecía de Jeremías? El pueblo no la escuchó. Entonces se cumplió todo lo que el profeta dijo que pasaba si no abandonaban la idolatría. Vinieron los babilonios y se los llevaron a la cautividad. Y alguien dice, bueno, ¿y para qué lo profetizó? Pero pasa que años adelante hubo una generación como la de Daniel, que ya estando en la cautividad de Babilonia, abrieron la profecía de Jeremías y descubrieron que ellos estaban ahí, no porque Dios los había soltado, no porque Dios no los amaba y los había abandonado, no porque dijo, este ya no es mi pueblo, sino que ellos estaban allí en la cautividad porque ellos no habían dejado la idolatría. Pero que el mismo profeta dijo que cuando pasaran cierta cantidad de años, Dios lo iba a devolver de la tierra de la cautividad a su tierra. Y Daniel entendió lo que tenía que hacer, pedir perdón por los pecados, volverse de sus malos caminos. Y pidió perdón, hizo una oración representativa por sus pecados y los pecados del pueblo. Y ellos volvieron de la cautividad. Y volvieron a la tierra. Dios pudo plantar y edificar. Ellos repararon
las ruinas de muchas generaciones. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces, este terremoto que vivió el pueblo no era un juicio de condenación, no era un juicio de castigo, sino que era un Dios papá, que sabía lo que el hijo no podía hacer por sí mismo y lo ayudó. La tormenta que le tocó vivir a Jonás no fue una tormenta de castigo porque no fuiste a Nínive. Fue un juicio de amor de un papá que sabía que Jonás, si a veces algunos papás hacen algunas locuras para ver si encaminan él, ¿cuánto más no lo va a hacer él? Dice, si ustedes siendo padre malo no le dan una piedra a su hijo cuando le pide pan, ¿cuánto más el padre que es bueno no le dará cosas buenas a sus hijos? Y yo oro para que esta noche no desconozcas la faceta de Dios como Padre. Y va a traer un descanso a tus hombros en medio de los terremotos que hoy estás viviendo. Yo quiero decirte que los terremotos que hoy estás viviendo no es el diablo, no es ataque, sino que Él dijo, cualquier cosa le pegan a Nico, está ahí atrás. Él dijo, Nico se paró un día acá y dijo, una vez más, voy a hacer temblar la tierra y el cielo. Las cosas removibles van a ser removidas para que solo queden las inconmovibles. Dios ha jurado por sí mismo que llegarás a destino. Dios ha jurado por sí mismo que cumplirás la meta. ¿Saben qué le dijo Dios a Jacob? He aquí, no te suelto hasta que a ella haya hecho contigo todo lo que dije que iba a hacer. Oh, amados, hay gente con la que Dios no pelea mucho. Vemos que el joven rico no quiso dejar todo. Jesús lo amó, pero lo despidió. ¿Sí o no? Pero vemos que a Pedro no lo despidió nada. A Pedro, después de resucitado, se apareció. Vamos con un pescadito. ¿En qué vamos a charlar acá? ¿Cuántos me están siguiendo? Y amado, él se había escogido la simiente de Abraham, la simiente de la promesa, será mi pueblo. Y le dijo, Jacob, yo no te suelto hasta que haya hecho contigo todo lo que dije que iba a hacer. En otras palabras, Jacob quería la primogenitura. ¿Cuántos quieren reino? Amén. Él no se contentaba con ser hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dice el apóstol Pablo, nos compartía mi mamá en intercesión hace 2 miércoles atrás una palabra poderosa. Y ella nos decía, la promesa no es por herencia, sino que es según la promesa. Perdón, que la herencia no era por raza, sino que era según la promesa. Por eso Ismael no tuvo, sino que Isaac tuvo. Pero a Jacob no le alcanzó ser hijo de la promesa. Él quería la primogenitura. Él no le alcanzó con ser salvo, no le alcanzó tener las bendiciones de ser hijo de Isaac. Amados, Ismael tuvo las bendiciones de Abraham. Se convirtió en un gran pueblo, se convirtió en una gran nación. ¿Sí o no? Si no, hasta hoy tienen problemas los judíos con Ismael, con los árabes. Ellos tuvieron todas las mismas promesas que Isaac. Se convirtieron en una gran nación, tan grande que las estrellas no se pueden contar. Jacob quiso primogenitura. Jacob quiso heredad. Jacob quiso reino. Amén. ¿Cuántos quieren reino? Amados, cuando hay alguien que aplica para el reino, que Dios cuenta con él para el reino, Él le dice, mira que yo no te suelto hasta que haya hecho contigo todo lo que dije que iba a hacer. Amén. Y amados, cuando Él te toma, es como Oseas con Gomer. No sé cuántas veces Gomer volvía a sus amantes, pero Oseas la volvía a enamorar. Y la profecía decía, la llevaré al desierto para volver a enamorarla de mí. Mira que te da al lado y decirle, te llevará al desierto. Decirle, temblarán los cielos y la tierra. Vendrá terremoto. Lo removible va a ser removido. Él va a arrancar, va a desarraigar, va a destruir, va a arruinar, porque no te suelta
hasta que haya hecho contigo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Él no te suelta. Amén. ¿Y cómo quedó Jacob? ¿Cuántos recuerdan a Jacob? Jacob fue a hablar con el ángel de Dios así, pero volvió así. Volvió rengo. Y más de uno está medio rengo estos días. No, literal, Nori, ¿no? Van a sentir que renguean de algo, que carecen de algo, que le están sacando todo. Pero que Él no te suelta hasta que haya hecho contigo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Y amados, tienes que saber que cuando Él va a establecer su propósito. ¿Cuántos quieren que Él establezca su propósito? Acá donde todos decimos amén, pasamos al altar, nos clavamos de rodilla. Jeremías fue a llevar a naciones y reinos las palabras de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios dice para estas naciones. Amén. Todos queremos. Pero para poder Dios establecer eso, tiene que arrancar, desarraigar, destruir y arruinar todo lo que no permite poder plantar y edificar lo que pertenece a Él. Amén. Si no pregunten a cualquiera que haya construido una casa, si puede entrar en un terreno donde ya hay una vieja edificación, y más si esa vieja edificación está en ruinas, si sus cimientos no son buenos, y si puede directamente entrar y empezamos a construir. Eso no va a salir bien. Jesús dijo, de ninguna manera pondré remiendo nuevo en ropa vieja. Es primero que es un desperdicio de algo que tiene un gran valor y que si la tela vieja está raída, está gastada, el parche nuevo va a arrancar la tela. Y si tampoco pondré vino nuevo en odres viejos, porque el odre no lo resiste. Entonces Él no pone nuevo sobre viejo. Él no pone reino sobre otro fundamento. No contenderá mi espíritu con su carne. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Miren si Él se encarga de preparar cimientos y fundamentos, que Jesús no viene si ante uno no le prepara camino. Y dice, cambien la manera de pensar, porque el reino se ha acercado. Por lo menos pone una base. Miren que viene algo, pero es re loco. Cambien la manera de pensar, porque va a venir y se lo van a perder. Como dijo el amigo, ellos entendían los tiempos. Le cuadraba todo. Lo que no le iba a cuadrar, como dijo mi esposa, era el que había de venir. Los tiempos lo vieron. Al que había de venir, le pasó por delante y no lo vieron. A lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Muchas veces viene el reino y lo reprendemos. ¡Era! Diablo, Simón. ¿Qué es el reino? ¿Cuántos me están siguiendo? Y cualquier parecido con los fariseos que decían, por Belcebú echa fuera a los demonios, no es coincidencia. Las semanas anteriores, cuando empecé a declarar juicios, establecer juicios, una de las palabras que el Espíritu me dio fue esta: en los días que vienen van a venir turbulencias. Y va a ser muy importante que sepan identificar cuántas de esas turbulencias son ataques espirituales o cuántos son mis juicios. ¿Cuántos son mi justicia yendo como fuego delante de mí? Delante de mí, preparando mis caminos. Él está preparando sus caminos en tu vida. Iglesia, Él está preparando, ahora te hablo como iglesia, sus caminos delante de ti. Porque Él te ha llamado para una gran obra. Porque tú has nacido para un tiempo como este. Porque para un tiempo como este aún naciste de nuevo en Cristo Jesús. Y Él tiene que entresacar lo vil de lo precioso para que seamos como su boca. Amén. Así que uno no entra a un terreno donde ya hay un cimiento, donde ya hay un fundamento, donde ya hay una edificación y se pone a pegar ladrillo encima de lo viejo. Sino que uno tiene que empezar a romper todo lo que ya está ahí. ¿Y cuántos saben de qué es más tedioso? ¿Es más largo? ¿Es más incómodo el proceso de desarraigar lo viejo que de plantar lo nuevo? Y yo una vez tuve un sueño hace unos cuantos meses atrás donde sentía unas voces, y eran unas voces de ultratumba. Y eran las voces del abismo, eran una voz de muerte, de desesperanza total, que gemían, decían, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Y saben que esa semana todos los mensajes que me llegaban decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te quiero pedir oración porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto han dicho en algún momento hasta cuándo? Y algo que a mí me llama la atención es que es más largo el proceso de desarraigar lo viejo que de establecer lo nuevo. La palabra de Dios tiene poder para hacer todas las cosas nuevas. La palabra de Dios tiene el poder para establecer los diseños de Dios en tu vida. Pero es más largo, más laborioso, más tedioso el proceso que la palabra tiene de empezar a arrancar todo lo viejo que de plantar lo nuevo. Y esto está perfectamente graficado en las palabras de Dios. Te he dado autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler. Y después solo usa dos palabras para el otro, para plantar y edificar. Para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler y para construir y plantar. Es más largo, es más tedioso, es más incómodo. Nos sale un suspiro de un hasta cuándo en algún momento. En todo el proceso en el cual la palabra de promesa tiene que arrancar, desarraigar, destruir, demoler, que el proceso de que luego Dios pueda plantar y edificar. Bastó que Daniel hiciera esa oración para que los persas invadan Babilonia, para que ellos volvieran a su tierra y reconstruyeran cimientos de muchas generaciones. Yo a alguien quiero darle ánimo en esta noche. Acá el amigo lo recibió todo. Yo a alguien quiero darle ánimo en esta noche. Si alguien se pregunta, ¿por qué tan largo? Porque sí. Porque es más largo el proceso de arrancar, desarraigar, destruir y demoler. Y mucho más cuando hay profundos cimientos en nuestras vidas. Muchísimo más. Muchísimo más cuando los fundamentos son profundos. Amados, no es lo mismo arrancar un arbolito cualunque del patio que arrancar un señor árbol, de esos que tienen unos cuantos años. Oh, las raíces de ese árbol van a demandar otro tipo de pericia, otro tipo de labor, otro tipo de instrumentos, otro tipo de maquinaria. ¿Cuántos me están siguiendo? Y también va a demandar que nos armemos de otro tipo de paciencia, que nos armemos en actitud de arrancar, en actitud de demoler, en actitud de desarraigar, en actitud de destruir. Que no nos agarre locura ahí rápido. No, ya está, empecemos a construir la casa acá. Te va a salir un cacho de raíz abajo los cimientos de la casa si no la arrancás como la tenés que arrancar. ¿Cuántos me están siguiendo? Y hoy la edificación de la iglesia le salen raíces por todos lados porque somos rápidos y queremos plantar la obra de Dios y evangelizar a muchos y alcanzar a los perdidos, aleluya. Y tenemos unos cimientos de brujería ancestral, de traumas generacionales, de espíritus que reclaman, de altares que fuimos pactados. ¿Cuántos me están siguiendo? De conductas, de hábitos, de cultura, de influencias. Y sé que no es cómodo. Y amados, si no me es cómodo ir a predicar a las iglesias porque yo sé lo pueblo que viene. Y acá tenemos algunos amados que fueron testigos de que vaya a predicar a una iglesia. Se rompe todo. Mucho más incómodo me es pastorear una iglesia que hay que purificar. ¿Cuántos me están siguiendo? Y amados, hace ya unos cuantos meses que venimos percibiendo que cada casa de tierra fértil tiene un camino, tiene un diseño, tiene un destino que cumplir, tiene una personalidad, tiene un carácter. Y podemos percibir como en Hudson es una casa de paternidad, es una casa de restauración, de liberación, de identidad. Ahí Dios se está manifestando como padre de huérfanos. Él se está manifestando como quien los conoce por nombre, como quien los llama, como quien los sana,
Qué tremendos tiempos estamos viviendo en Hudson. Y ayer lo dijimos a boca de jarro. Tu tierra ya nunca más será llamada tierra de orfandad, de abandono, de desprotección, porque Hudson tienes padre. ¡Wow! Tienes padre. Un huérfano está a expensa de cualquiera que le hace un daño, pero el que tiene padre tiene defensor. El que tiene padre tiene proveedor. ¡Wow! ¡Qué tremendo tiempo! En Ensenada Dios nos ha hablado que es una casa de fuego, que es una casa de altar, de sacerdocio. Por eso no es casualidad que lleguen tantos intercesores, tantos adoradores. Hay gente de altar, Dios está levantando gente de altar. Y de La Plata el Señor nos hablaba que es una casa como la de Antioquía. Ustedes van a ver que la iglesia de Jerusalén era una iglesia donde estaban los 12 apóstoles, mucho más como Hudson. Ellos atendían las mesas, las necesidades. Tanto atendían que aún los apóstoles tuvieron que decir, vamos a nombrar diáconos porque no tenemos tiempo para predicar ni orar, porque están constantemente atendiendo la necesidad de la gente. Empezaron a levantar líderes que atiendan, porque era un mucho pueblo de huérfanos, de viudas, de gente con necesidad. Pero el Señor nos mostraba cómo esta casa es una casa como la de Antioquía, donde dice que allí estaba Pablo, Bernabé y unos cuantos más. El de Sirene, que le decían el negro, ese me causa mucha gracia. Antioquía 13, Hechos 13, la iglesia de Antioquía. Y ellos dicen que ellos ministraban al Señor en ayunos y oración. Ellos ministraban al Señor. Si ustedes me preguntan cuál es el propósito de esta casa, es ministrar al Señor. Es ministrar el altar de Dios. Y dice que mientras ellos ministraban y oraban, el Espíritu Santo les hablaba y les mandaba y les comisionaba. Aquí ministraremos al Señor, entenderemos los tiempos de Dios. Y de tanto ministrarle y orar y ayunar, Él hablará y Él comisionará. De acá van a salir misiones apostólicas y proféticas a los territorios. Aquí escucharemos al Espíritu decir, apártenme a Saulo y a Bernabé para la tarea que les mandaré. Y saldremos como salimos a Hudson, y saldremos como salimos a Ensenada, y saldremos como salimos a Berisso, y saldremos como saldremos a los confines de la tierra, a donde el Señor nos mande. Pero no porque vamos a hacer algo para el Señor, porque estamos ministrando el altar, y Él nos dice los tiempos, las maneras, con quiénes, cómo y cuándo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amados, una iglesia como la Antioquía es una iglesia que está expuesta a fuertes procesos de purificación, porque no queremos nada que no sea su voz. No queremos nada que no sea nacido del altar de Dios. No queremos nada que no tenga la pureza, la forma de su voz, porque de eso dependerá el éxito de la asignación en los territorios. ¡Wow! Cuando Pablo es enviado, no es cualquier osado que salió a predicar, es un hombre que fue enviado por el altar de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y vean su primera asignación, él sale de Antioquía y sale a hablarle a Sergio Paulo. Se parece que salió de una telenovela, ¿no? Sergio Paulo, vengo a hablarte. Y dice que le va a predicar a Sergio Paulo, y no era cualquier hijo de vecina, era un gobernador. ¡Oh! Y dice que Saulo y Bernabé fueron a predicarle, y dice que un tal Bar Jesús, también llamado Elimás, era un brujo que tenía bajo su influencia el gobernador, y dice que él perturbaba la predicación de Pablo. No sé, hacía monigoteada, hacía cara, no sé qué haría, pero él perturbaba la predicación de Pablo. Dice que Pablo lo miró a los ojos. Amado, su primer misión, la primera misión que iba a cumplir, y le dijo, ¿hasta cuándo vas a perturbar los caminos rectos del Señor? Ahora, por eso te va a quedar ciego por un tiempo. Y dice que en ese momento empezó, no veo, no veo. Y Sergio Paulo creyó en el poder de Jesucristo. ¡Wow! ¿Saben cuándo hay tal abundancia de respaldo, de recursos del cielo? Cuando hay un genuino envío del altar de Dios. Cuando hay proceso. Alguien diga conmigo proceso. Mi amado, Pablo tuvo una experiencia que yo creo que, vieron que cuando alguien tiene una experiencia muy fuerte, ya enseguida saca el libro, lo invitan a los estudios de televisión, como que rápido, no sé, el que estuvo unos minutos muertos, pero vio la luz, vio el túnel, y ya enseguida está en todos los programas, Jesús le habló, y ya está en todos los, ¿cómo se llaman lo que hacemos nosotros? Podcast. Streaming quise decir. Me quise hacer el joven y me salió mal. Ya están en todos los streaming. Pablo
vio a Jesús resucitado. Vio a Jesús, vio la luz. ¿Cuántos me están siguiendo? Uno dice, a partir de acá, dice, sin embargo, que él se quedó en Damasco. Ahí él le contó a muchos, le habló a muchos de lo que le pasó, y dice que la gente creía. Pero también dice que había gran persecución. Y yo amo cómo supieron guardar la vida de Pablo. No era tiempo de enviarlo. Lean la historia de él. Claro, que tiene una experiencia fuerte con Dios, ya la quiere empezar a contar. Y cuando ya la empieza a contar, ya empezó a hacer ministerio. Pero rápidamente le empezó a ser perseguido. Y dice que los mismos discípulos de él, o sea que él ya tenía gente que lo seguía, lo hicieron escapar de la ciudad escondido en un canasto. Y se lo llevaron. Y mandaron a Bernabé desde Antioquía que vaya a buscar a Saulo a Damasco. Dice que él se lo llevó con él. Decían, acá hay algo, hay que llevarlo a este muchacho. El Bernabé era medio como Fran, se robaba ovejas. Se fue, este muchacho hay que llevarlo, dijo. Vamos, vamos, vamos. Se lo llevó a Saulo y se fueron para Jerusalén, porque decían, vamos a presentárselo a los apóstoles. Pero los apóstoles que conocían la fama de Saulo, que era perseguidor no lo querían ver. Le tenían miedo, así que bueno, vamos a Antioquía. Y se lo llevaron a Antioquía y por 3 años fue formado entre maestros y profetas. Hasta que lo enviaron. Digan conmigo, vivió proceso. Yo no sé cuántas cosas habrán sido purificadas, porque no era cualquier cosa. Un hombre con un trasfondo de asesinato, un hombre con trasfondo de persecución, un hombre con trasfondo de religión brava. Dijo, fariseo de fariseos, doctor de la ley. Oh, este no era cualquiera, este era un papa, era una cosa bien religioso. Amén. Pero él vivió proceso. Y amados, vale la pena vivir los procesos de sacudimientos. Vale la pena vivir los procesos de zarandeo, donde Él nos sigue purificando, donde Él nos sigue limpiando, porque, amado, vas a ser enviado y vas con la misma autoridad que con la que Pablo aperturaba los territorios a hacer la obra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No le voy a negar que no es incómodo, el proceso de construcción. ¿Sí o no? Ustedes han visto que en la ciudad de La Plata están remodelando. No sé cuándo van a terminar, pero están remodelando. ¿Sí o no? No, todo el verano estuvimos sin plazas, porque nos cerraron la Plaza Rocha, nos cerraron la Plaza Italia, nos cerraron la Plaza San Martín. Y a los nenes diciéndome, ¿cuándo me voy a llevar a la plaza? No hay, papito. Nos cerraron todas las plazas. Y qué incómodo, no solamente por las plazas, sino porque hasta la mitad de las calles estaba todo cortado, polvo por todos lados, escombros por todos lados. Hay parte de la ciudad, bueno, ahora habilitaron las plazas, pero están levantando las veredas, están haciendo también el asfalto, donde están las calles empedradas, las antiguas. Entonces hay partes que uno está caminando y está la vereda cerrada, se tiene que bajar al asfalto. Y vas por el asfalto y están poniendo brea, tenés que subirte a la vereda de vuelta. Qué incómodo, ¿no? La reforma es incómoda. Mirá que te voy a decir, la reforma es incómoda. ¿Sí o no? ¿Es incómodo o no es incómodo? ¿Quién ha tenido que hacer remodelación en la casa en algún momento? Qué lío, ¿no? Polvo por todos lados, tenés que poner el trapo arriba de los muebles, porque hay polvo, porque hay escombro, porque ahí llegó la tierra, doña, para nivelar el terreno. Qué lío. Y yo el verano renegué, no le voy a mentir. Renegué un poquito, mi historia cada vez que venía del centro, un lío el centro. Polvo, escombro, no te podés subir a ningún lado. Hasta cuando pavimentaron la Plaza Rocha, no sabía y estaba la brea caliente todavía. Así que me quedé pegado. Y me traje un pedazo de brea así en el zapato. Le dije a mi mamá, a mi esposa, le dije, me traje un recuerdo de La Plata. Para siempre, tengo un recuerdo, me llevo la ciudad de La Plata conmigo. Qué lindo. Es incómodo, pero amados, cuando abrieron las plazas, dígame si no fue disfrutable. Dígame si ver la Plaza de San Martín, qué linda que está. Mi hijo todos los días me pide, cuando vamos a tomar el micro de Diagonal 80, ¿podemos pasar por la plaza? Y le podrían haber puesto juego, pero no importa. No, hoy no es el día de queja vecinal. Pero qué lindo, los zócalos iluminados. Antes, lo que recuerdan la Plaza San Martín era un nido de ladrones, porque era oscura y mejor no pases después de que cae el sol por el centro de la plaza. Y hoy está toda iluminada, está ese autito lindo que está ahí haciendo seguridad. Está bonito, está muy lindo.
Dígame si no vale la pena la incomodidad del tiempo que hay que arrancar, desarraigar, destruir, demoler, para cuando luego podemos plantar y edificar en libertad. Amén. Mira que te hablo, decirle, vale la pena. Decirle, vale la pena los sacudimientos. Vale la pena los terremotos. Decirle, vale la pena la topadora. Y decirle esto, porque la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Amén. Diga conmigo, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos pueden decir amén esa palabra? Amén. Entonces, la primera razón por la cual hay terremotos, hay temblores, sacudimientos en nuestras vidas, es porque es necesario que haya una reforma. Es necesario. Tú lo necesitas. Y el propósito lo necesita. La iglesia lo necesita. El cuerpo de Cristo lo necesita. La misión a la cual serás asignado lo necesita. Amén. Pero hay una segunda razón por la cual hay tanto terremoto, hay tanto temblor en el proceso de Dios establecer su propósito en nuestra vida. Y es porque hay espíritus que han tenido legalidad sobre nuestra vida, que han tenido legalidad sobre nuestra familia, que han tenido legalidad sobre nuestro linaje y han tenido legalidad sobre muchas generaciones. Que cuando tú te pones en la brecha y dices, Señor, establece tu fundamento en mi vida, esos espíritus no se van a quedar tranquilos. ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús nos enseñó cómo piensan los espíritus. Y dice que mientras el hombre fuerte está en paz, la casa está tranquila. Mientras el hombre fuerte está en gobierno, mientras él gobierna tu vida como lo hizo con tu mamá, como lo hizo con tu papá, si él te tiene en la región de engaño, en la región de mentira, en la cual te quería tener, si él despliega sus diseños a trocha y mocha como quiere, está tranquilo. Hasta que uno más fuerte se levanta. Entonces, en la casa hay paz mientras el hombre fuerte está en gobierno, pero cuando Cristo entra en escena, ya no hay tranquilidad. Ya no hay paz. Por eso Jesús dice que en una primera instancia Él no vino a traer paz, vino a traer espada. Y va a haber lío. Pondré al hijo contra el padre contra el hijo, hermano contra hermano. ¿Cuántos me están siguiendo? Al principio viene un santo caos. Porque no hay nueva edificación sin remoción de la vieja. No tenemos placitas lindas como la de ahora, sin el lío del verano pasado. Sin la brea, sin el polvo. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, amados, no solamente hay terremotos, caos, porque Dios se está reformando, sino también porque los espíritus no querrán soltar lo que por mucho tiempo les perteneció. Pero hay un momento en el que Jesús vence. Digan conmigo, Jesús vence. Él tendrá victoria sobre sus vidas. Él tendrá victoria sobre tu proceso. Él no te suelta hasta que haya hecho contigo todo lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. ¿Y saben qué dice Jesús cuando Él logra echar al hombre fuerte? Dice que anda por lugares desérticos buscando dónde habitar. Y no encontrando dónde habitar, dice, volvamos a nuestra casa. ¿Saben cómo lo que operó por años y generación en tu vida, en tu familia, cómo te consideran? Su casa. Como quien tiene derecho, como quien tiene título, como quien tiene propiedad. ¿Cuántos me están entendiendo? Él te reclama como propiedad. Es mío. El año pasado estuvimos en un pesebre donde una mujer se descompuso, empezó a temblar, empezó a tener náuseas, se estaba manifestando. Y me llaman unos pastores para que lo ministremos, estábamos en la canchita de Villargüello y fuimos con Nico. Y esta mujer nos decía, mi hermana es evangélica, me decía, siempre me trae a campañas, me trae a reuniones evangelísticas, me gusta, dice,
Pero me pasa algo, dice, siempre me empiezo a descomponer. Y nadie me sabe corregir este asunto. O sea, nunca ningún pastor le había liberado. Entonces dice, me mandan a casa descompuesta. Yo vine bien y me vuelvo descompuesta, dice. Y cuando empezamos a orar por ella, yo vi una prisión de depresión, pero que estaba abierta. Y Jesús me decía, cuando ella viene a mis ámbitos, yo abro sus prisiones. Pero también veía un carcelero que no la dejaba salir. Y el Espíritu Santo me dice, ese carcelero es un espíritu ancestral de brujería. Es un espíritu ancestral de hechicería. Cuando le preguntamos a esta mujer, ella dijo, no, yo nunca hice nada. Pero el Espíritu Santo me dijo, no ella, sus ancestros. Sus ancestros hicieron pacto, entregaron su sangre, entregaron sus generaciones, entregaron su linaje a Satanás. Y aunque los hijos, ninguno practicó la brujería, pero el enemigo tiene autoridad y legalidad para hacer con ellos lo que quiere. Y esa mujer estaba en depresión, pero su hijo estaba en delincuencia. Su hijo estaba en adicciones. Entonces uno ve de que la maldición generacional se manifiesta de forma diferente en cada persona en las siguientes generaciones. Aunque el espíritu era de hechicería ancestral, en esta mujer se manifestó como depresión. En su hijo se manifestó como adicción, como delincuencia. Y su hermano dice que él sí estaba en ocultismo. Ahora, cuando esta mujer, Jesús le abría sus prisiones para ser libre, había un carcelero que decía, no, vos te quedás acá. Y alguien puede decir, no, Jesús más poderoso, pero es que el mundo espiritual no se maneja por quién es más fuerte, sino por legalidades. Y si la sangre de esa mujer y sus generaciones fueron entregadas a un altar, cuando Jesús viene y le dice, salí, te abro las prisiones, hay uno que saca el papel de propiedad. ¿Tiene el papel de propiedad? ¿Cuántos me están siguiendo? Si alguien quiere venir a reclamar tu casa, ¿vos qué vas a hacer? Saca la escritura. Acá está. Yo tengo derecho legal. ¿Cuántos me están siguiendo? Amado, eso sucede en muchas dimensiones cuando tú le dices a Cristo que sea tu Señor. Cuando le dices que tus caminos sean mis caminos. Cuando le dices que tu fundamento se establezca en mi vida, hay uno que te reclama como su casa. Y no uno, hay muchos. Porque estás diciendo, si el adulterio tuvo legalidad en mis padres, en mis abuelos, en mi bisabuelo, yo elijo a Cristo, en mi casa y yo serviremos al Señor. En mi casa habrá amor y fidelidad. Ahí hay un espíritu al que le estás pinchando la llaga. ¿Cuántos me están siguiendo? Y va a reclamar y va a levantar problemas en tu casa. Va a empezar a romper los electrodomésticos. Y va a llegar el marido del trabajo cansado y la mujer le va a decir, ¿cuándo me va a arreglar la ropa? ¿Cuándo me va a arreglar la tele? ¿Cuándo va a llamar al técnico? ¿Cuándo va a hacer? Si no lo puede arreglar vos, llama a alguien que sepa. Y va a lastimar la estima del esposo, diciendo yo no sirvo. Y ese hombre, él dijo, Señor, mi casa no tendrá los desfasajes que tuvieron mis padres y mis generaciones. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Amén. Y no va a venir el espíritu de adulterio a decirle al marido, adulterá, mira a la vecina. Se llama Betsabé encima. ¿Cuántos me están siguiendo? No va a hacer que los niños tengan tal nivel de caos que se peleen entre ellos. Bueno, atendelo vos, yo lo atendí todo el día. No, pero sacó tu carácter, atendelo vos. ¿Cuántos me están siguiendo? Y amado, va a ser cuestión de un trabajo de inteligencia para que ese esposo o esa esposa termine cayendo y dando lugar al adulterio. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Digan conmigo, realidades espirituales. Con esto voy cerrando. Les voy a leer un pasaje que ya se los he leído cuando prediqué de Reina del Cielo. Pero dice que cuando Jeremías, hoy está más full con Jeremías, cuando Jeremías les dijo que dejaran de adorar a la Reina del Cielo, ellos le respondieron, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Qué linda congregación que tenía Jere, ¿eh? No le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos hecho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, le reclaman a Jeremías. Nos iba muy
bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada está acabando con nosotros. Y las mujeres añadieron, cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos torta con su imagen y que le ofrecíamos libaciones? Entonces Jeremías, bueno, hasta ahí quedó. Vamos a dejar hasta ahí. Pero noten esta palabra. Ofreceremos incienso y libación a la Reina del Cielo como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados. Digan conmigo nuestros antepasados. Nuestros reyes, digan nuestros reyes. Y funcionarios. Oh, háblenme de cimientos profundos que hay que desarraigar. No solo nosotros, lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios. Y no era rebeldía deliberada. Es que cuando nosotros nos acercamos a Dios y dejamos la Reina del Cielo, nos entra agua por todos lados. Nos falta todo, morimos a filo de espada, nuestras cosechas no son fructíferas. En otras palabras, terremoto, caos, un gran caos. Así que no, nos volvemos atrás. Y amados, hablábamos con Fran hace unos días de que una de las mayores causas por las cuales mucha gente que viene al Señor, que empieza a ir a la iglesia, luego prontamente se apartan, es por la gran lucha que se les levanta apenas se conviertan. Hay un remanente que permanece, pero hay un gran remanente, hay una gran abundancia de gente que deja la fila y por años ha dejado porque se le empiezan a romper las cosas, porque empieza a sucederle cualquier cantidad de situaciones. Y algunos más que a otros. Y eso habla de las raíces profundas que hay en algunos, que quizás no son las mismas que en otros. ¿Cuántos me están siguiendo? Algunos que vienen de generaciones de idolatría, generaciones de hechicería, generaciones de ofrecer sacrificio a la Reina del Cielo. Generaciones de religión, generaciones de idolatría. ¿Cuántos me están siguiendo? Generaciones, saquemos lo culto, lo cúltico. Generaciones de adulterio, generaciones de adicciones, generaciones de violencia. Y cuando uno se para en la brecha y quiere volverse a Dios, no tendrá el reclamo en su base genética, en su base hereditaria, que tienen otros. Porque hay raíces profundas. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Entonces la generación de Jeremías decía, no vamos a hacerte caso a tu palabra, no vamos a hacer caso a tu profecía. Y si bien yo se los leí, se los leo una vez más. Y si alguien me acompaña, vamos terminando. Yo los quiero animar a que puedan ser como la generación de Samuel. Y no como la de Jeremías. Porque la generación de Samuel dice que pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. ¡Wow! Habían dejado una era oscura, que era la generación de Elí, que no tenía visión, que no tenía palabra profética. Y ahora esta generación, 20 años después, buscaba con ansiedad al Señor. Como sé que en esta noche hay una generación que está buscando con ansiedad al Señor. Que está buscando sus caminos, que está buscando lo que sale de su boca, que está buscando que Él establezca sus designios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están buscando eso? Esta generación, 20 años después, buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! ¡Qué avivamiento! Esta generación, 20 años después de todo lo que aconteció con Elí, con el arca, con los filisteos, ahora buscaban con ansiedad al Señor. Samuel, ni lento ni perezoso, aprovechó y le dijo, quemen todo, los dioses extranjeros, los Baales, los Astarté. Ellos lo quemaron, ayunaron por un día,
confesaron públicamente que habían pecado contra Dios, pero dice que cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Inmediatamente ellos hacen este acto, se les levanta la lucha espiritual. Cualquier parecido con la realidad de tu vida no es coincidencia. Cuando quieres que Cristo establezca su fundamento en tu vida, se levanta lucha. Se levantan reclamos espirituales, se levantan retaliaciones, se levantan represalias. ¿Cuántos me están siguiendo? Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Igual que los de Jeremías. Tenían miedo porque empezaban a adorar a Dios y todo les empezaba a ir mal. Pero estos fueron diferentes. Y esto dice que tuvieron miedo de los filisteos, pero dice que le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Y el Señor le respondió. Esta generación, en vez de decir, no, devolvernos los Astarté, devolvernos los Baales, porque se nos levantó la negra, se nos vino la noche, dice que esto le dijeron a Samuel: ahora clama como nunca, porque no volvemos atrás de lo que hemos decidido. No volvemos atrás de que hemos decidido seguir los caminos del Señor. No volvemos atrás. Alguien tiene que decir esta noche: no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si algo puedes declarar, no importa que vengan vientos, que soplen tormentas, que vengan terremotos, que Dios acabe la obra que ha comenzado en mi vida. No importa si espíritus ancestrales están reclamando mi vida. No importa si el hombre fuerte está reclamando y está diciendo: hey, yo tengo tus títulos de propiedad. Hey, yo tengo la escritura. Hey, yo tengo la propiedad. Tú aférrate al altar de Dios y di: Señor, no te suelto hasta que acabes todo lo que dijiste que ibas a hacer en mi vida. Dice que esta gente le dijo a Samuel: ahora ora como nunca. Ahora intercede como nunca. Y mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero en aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. ¡Oh! Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Y después Samuel tomó una piedra, la colocó en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y yo te digo, el Señor hasta aquí te ha ayudado. Y el Señor no te soltará hasta que haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. Cerrá tus ojos donde estás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente. Tu palabra es suficiente. Amados, no hay recurso más poderoso sobre los cielos y la tierra y debajo de la tierra que una palabra que Dios habló. Si tienes una palabra, lo tienes todo. Si tienes una palabra, tienes la moneda de cambio que mueve el universo. La palabra de Dios. ¡Oh, oh! Tienes la moneda de cambio que mueve el universo. Si tienes una palabra. Si tienes una palabra de parte de Dios, llamarás a gente de otros pueblos. Acudirán a ti en tu defensa. Si tienes una palabra de parte de Dios, Él te aperturará los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y toda riqueza de la tierra le fue dada para Él y para su propósito. Si tienes una palabra de parte de Dios, Él abrirá camino donde no lo hay. Si tienes una palabra de parte de Dios, Él abre senda en medio del mar. Si tienes una palabra de parte de Dios, Él avergonzará a los barcos de tus enemigos. Esos que eran su orgullo serán avergonzados por causa de ti y por causa de su nombre. Él te dice en esta noche: es por causa de ti y es por causa de mi nombre. Oh, es por causa de ti y es por causa de mi nombre. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, por amor a tu nombre. Oh, alguien me tiene que entender en esta noche. Él ha jurado por su mismo nombre que llegarás a la meta. Él ha jurado por su mismo nombre que su propósito será cumplido en tu vida. Oh Israel, oh Jacob, he aquí, no te suelto hasta que haya hecho contigo todo lo que dije que iba a hacer. No te suelto, no te suelto, no te suelto.
tienes que saber que donde hay una palabra, habrá poder y habrá autoridad. No importa, Jeremías, si los reinos de la tierra te resisten. No importa si los reyes no creen a tus palabras. No importa si los poderosos se rebelan contra los caminos rectos del Señor. Si tienes una palabra, la palabra arrancará, destruirá, derribará, arruinará para poder plantar y edificar. Su palabra no competirá con voluntad de hombres. Su palabra no competirá. No competirá con posiciones. No competirá con poderosos, con hombres fuertes. No competirá con brujos que se levanten. No competirá contra nadie. Porque si Dios habló, Él lo hará. Si Dios habló, Él lo hará. Y quiero decirte que más de un terremoto que estás viviendo es porque Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado, Él lo hará. Él lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha hablado con su boca, lo ejecuta con su mano. Lo que Él ha hablado con su boca, lo ejecuta con su mano.